El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por aquellos días Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: «Voz del que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos». Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión, y no os hagáis ilusiones pensando: tenemos por padre a Abraham, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga». Palabra del Señor. En la primera lectura, que es el profeta Isaías, anuncia que el Mesías descendería de Jesé, es decir, el padre de David, que sería de descendencia davídica y por tanto además real. Y sobre él, dice, se posará el Espíritu de Dios. Y menciona además Isaías, que está en la primera lectura, ¿no?, donde dice espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, de fortaleza, de ciencia y de temor de Dios. 6. Los dones que nosotros estamos acostumbrados a repetir y a nombrar son 7 dones. Es que el séptimo don no está ahí, sino que está en la versión de los 70, la Septuaginta, de los judíos de la diáspora. Y es lo que nosotros tenemos como los 7 dones. El don que faltaba es el de piedad. Bien. Ahora, el temor de Dios, importantísimo, porque algunos lo confunden, con tenerle miedo a Dios. Dios da pavor, pero el temor de Dios en realidad es un temor filial, reverencial, el temor a ofender el amor de Dios, por amor a Él. Luego dice Isaías que juzgará a los pobres con justicia. Algunos dicen míseros, otros los pobres. Pero al malvado lo hará morir con el soplo de su boca. Que eso también recuerda lo que hará con el anticristo, ¿no? Dice: no juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas, juzgará a los pobres con justicia. Varios siglos después, hubo un canto profético maravilloso, y quien lo cantó, fue la Beata Virgen María, nuestra Madre. Es el Magnificat. El Magnificat, ella vuelve a tomar ese tema, pero está cantando la llegada de ese reino mesiánico que estaba profetizado por Isaías, cuando ella misma profetiza el triunfo de los pobres. Como lo dice, la dispersión de los soberbios, se dispersarán, serán los poderosos depuestos, caerán de su trono, derribados del trono, mientras los humildes son enaltecidos y los hambrientos son saciados, en tanto los ricos nada reciben.
Isaías presenta el reino mesiánico, lo que llamamos reino de Dios, o como lo llama San Mateo, reino de los cielos, con el triunfo de la paz. Es la paz la que al final reina, que debe venir por la restauración de todas las cosas en Jesucristo, que recapitulará todas las cosas en Él. Será la paz paradisíaca, cuando quite de la naturaleza la maldición. Recordemos, cuando el hombre es echado del Edén, del paraíso, también en esa maldición y en ese castigo, Él arrastra a toda la naturaleza, a todo el resto de la creación. Y esa maldición que pesa sobre ella terminará cuando aparezca un cielo nuevo y una tierra nueva, que es lo que profetiza también, bueno, además de estar en el Apocalipsis, en la segunda carta de San Pedro, donde dice: el día del Señor llegará como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos se disolverán abrasados y la tierra, con cuantas obras hay en ella, quedará al descubierto. Puesto que todas estas cosas van a disolverse de este modo. Qué santa y piadosa debe ser vuestra conducta, mientras esperáis y apresuráis la llegada del día de Dios. También lo llaman día de Dios, ¿no? A veces el día de la ira de Dios. Ese día, dice, los cielos se disolverán, incendiados, y los elementos se derretirán abrasados. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Eso está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, los versículos del 10 al 13. Así que bueno, incluso cuando se exorciza, por ejemplo, la sal, el agua, se dice: el Señor que vendrá a purificar el cielo y la tierra con el fuego, vendrá a purificar con el fuego. Es decir, así como un diluvio primero de agua, vendrá una purificación con el fuego. Yo recuerdo también lo que dice Aquita, ¿no?, en el último mensaje. Y San Pablo, que es la segunda lectura, escribe a los romanos que Cristo se hizo servidor de la circuncisión, en atención a la fidelidad de Dios para llevar a cumplimiento las promesas hechas a los patriarcas. Y en cuanto a los gentiles, dice, se hizo servidor de Dios también de la circuncisión, para que los gentiles conocieran, ¿no?, la gloria, glorifiquen a Dios su misericordia. Bien, el tema es ¿qué es esto del servidor de la circuncisión? Es lo que San Pablo, también el mismo San Pablo, comenta en la carta a los Gálatas, cuando dice que nació bajo la ley. Es decir, nació judío, bajo la ley mosaica, bajo la ley, porque Dios es fiel y la promesa fue hecha a Israel. Y la doctrina que Jesús predicó la dirigió a los judíos. Y él mismo dijo que solo a ellos había sido enviado, solo a ellos. Recordemos el episodio de la cananea, ¿no? Entre ellos vivió además y observó la ley de ellos. De ese modo, Jesús, el Mesías de Israel, confirmó las promesas hechas a los patriarcas y demostró ser el Mesías de Israel, y que había sido anunciado por todos los profetas, la primera lectura, por ejemplo, y dio plenamente cumplimiento a la ley. Él dice que sus palabras no pasarán, pasarán cielos y tierra, no pasarán sus palabras, y que ni una iota, ni un tilde de la ley será quitado, modificado, ni tampoco los profetas. Todo debía cumplirse. La salvación es para los judíos en primer lugar, no olvidemos. Y ahora en este Evangelio de San Mateo, acabo de proclamar, nos muestra que la condición necesaria para entrar en este reino de Dios, de los cielos, como lo llama Mateo, es arrepentirse de los pecados y creer al Evangelio. Esa es la condición. Y eso es lo que ya empieza a recalcar San Juan Bautista, que es el precursor. Ahora, el bautismo de San Juan y la confesión de los pecados de San Juan no son nuestros sacramentos. No hay que confundirlo con ellos, porque todavía Cristo
no había pasado por su pasión, su cruz y su resurrección. Yo os bautizo, dice él, con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es decir, todo lo que hacía el Bautista, que es el último profeta del Antiguo Testamento, después no hay ningún más, ya él está en la bisagra, se dice, entre el Antiguo y el Nuevo. Es el último profeta del Antiguo Testamento y su misión era abrir al Nuevo Testamento, preparando la venida del Mesías y allanando su camino. Ahora, lo que acá es lo importante, ¿no?, de todo esto, lo que San Juan Bautista anuncia es un fuerte llamado a la conversión. Fuerte llamado a la conversión. Es muy gráfico, además, con lo que dice, ¿no? El hacha está a la raíz y el árbol que no sea bueno será cortado y será mandado al fuego. Pero este llamado a la conversión es también lo que pide el Señor por primero. Bautista está anunciando que el reino de los cielos está cerca. El Señor dice, convertidos porque ha llegado el reino de los cielos. Él es el reino. En Él se resume todo el reino. Y ese llamado a la conversión es perenne, no es algo histórico. A nosotros nos llama todos los días. Estamos llamados a convertirnos cada día, a cambiar nuestro modo de pensar, a cambiar nuestro modo de obrar, de desear, para que se vuelvan lo que quiere Dios, lo que Dios quiere de nosotros. Más allá de conocer bien lo que Dios nos manda hacer o no hacer por medio de los mandamientos, que además hay que verlos en profundidad, no simplemente en la superficie, pero más allá de eso, hay casos, y varias veces en la vida, en los que no conocemos cuál es la perfecta voluntad de Dios. Hay caminos que pueden ser varios buenos o muy buenos, pero ¿cuál es lo que Dios quiere? Entonces debemos pedir, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esta situación concreta en la que me encuentro? ¿Qué debo hacer? Pedir la luz del Espíritu Santo para poder hacer un buen discernimiento. Ahora, nosotros hablamos de San Juan Bautista, dice que estaba en el desierto. Nosotros estamos inmersos en un desierto. Tremendo, porque se vive en la soledad. ¿Cuántas vidas aisladas, no solitarias, solas, viven en soledad sin perder las relaciones humanas, distanciados unos de otros, sin saber lo que le pasa al otro, ni importarle. Los corazones son fríos desiertos. Justamente la conversión es conversión del corazón, cuando empieza a calentarse el corazón. En ese desierto se alza la voz de Juan. Dad el fruto que pide la conversión, dice. Así le decía a los saduceos y los fariseos. La conversión se manifiesta por los frutos. No basta decir Señor, Señor, lo dice el Señor. No basta decir voy a misa, me confieso, como pensaban aquellos fariseos y saduceos. Ellos cumplían exteriormente con la ley. Y pensando que siendo hijo de Abraham ya estaba todo, cumpliendo exteriormente. No basta entonces decir Señor, Señor. Las obras cuentan. Yo no puedo después de decir Señor, Señor, negarlo con obras de iniquidad, con indiferencia hacia el otro, con odio, con ira hacia el hermano. Es necesario arrancar de raíz la cizaña que crece en nuestro corazón, porque atención, que no es que la cizaña crece en el otro, crece en mí. La conversión es perentoria, es urgente, no se puede dilatar, no se puede postergar. Es ahora, cada día. Todo árbol, dice el Bautista en la lectura de hoy, que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Es decir, no se puede jugar con la misericordia de Dios. Algunos dicen, bueno, pero Dios es misericordioso. El Hijo se encarnó para nuestra salvación. Sí, la salvación
a todo aquel que lo acepte como Salvador y que cumpla con sus mandamientos. Que regrese cuando peca, cuando no ha cumplido, que regrese buscando su perdón y que enmiende su vida. Entonces sí, pero si no, Jesús vino en humildad la primera vez, pero Jesús volverá, retornará en la gloria como justo juez. Y quien no se ha acogido a la misericordia de Él, no ha hecho el uso, para decirlo de alguna forma, que debería ser el buen uso, tendrá que caer en las manos de la justicia. Por tanto, el Señor nos llama una vez más a que invirtamos nuestro tiempo, que no lo gastemos en el amor y en la misericordia, porque ese es el juicio. Tengamos bien presente que no hay ni atajos ni descuentos a la ley, como nos hacen creer, porque es ley de Dios y la ley viene de su amor para que nos salvemos y para que gocemos de la vida eterna. No basta la sola fe para ser salvado, no basta. Si luego se vive en el pecado, si se sigue al mal, como decía Lutero, peca fuertemente y cree más fuertemente. No, eso no, es trágico. Resultará realmente trágico cuando ya no haya posibilidad alguna de volver atrás. Pensar que yo puedo vivir pecando, total, Dios es misericordioso. No, es tomarle el pelo a Dios. Los sacramentos vienen de Cristo y son los medios de salvación que administra la Iglesia. Y tenemos que ir a ellos. No pueden ser estos sacramentos degradados ni banalizados. A la Sagrada Comunión se la recibe con la vestimenta nupcial, recordad aquella parábola, con el vestido limpio, es decir, confesados, arrepentidos del daño que hemos hecho, sin manchas de pecado. No basta la fe, como decía antes, no basta la fe sola, la sola fe. La fe es condición necesaria, pero no es suficiente para acceder a la Eucaristía. Es necesario, imperativo, estar en la gracia de Dios. Y si se la ha perdido, confesarse, como digo, arrepentido por la mancha que hay en el alma, con el propósito de no seguir pecando. Sin ese requisito, no se puede acceder a la comunión eucarística. Esto ha sido siempre así, no es nada nuevo. Lo que pasa es que o se olvida o se lo quiere cambiar. Quien pretenda hacerle la vida más fácil, entre comillas, ¿no? O sea, quien pretenda quitarte la carga, porque es del pecado, sin que dejes el pecado, el sacerdote que es permisivo ante una situación de pecado, no solo no te hace ningún bien, sino que contribuye a tu condena. Las palabras del Bautista son inequívocas y habrá un juicio. Y ese juicio al final de esta vida o al final del mundo vendrá. Es inapelable. Inapelable. Y en él lo que cuenta es el amor. El amor a Dios, a sus tres personas, manifestado en la fidelidad a su ley. Y el amor a los demás. No hay otra cosa. Entonces tengámonos todo esto muy presente. Yo sé que es conocido, pero también grande es la confusión. Y todo esto conocido se trastoca y al final no se sabe ni dónde se está parado, ni sobre todo cuál es el destino. El Señor nos mostró el camino, porque Él es el camino. Y el Señor nos muestra el destino, porque Él también es el destino. Alabado sea Jesucristo.